¿vale? Y por eso entre ellos se echan halagos, ¿no? Esperanza Aguirre, Aznar, no solamente a Cayetana, Rivera, sino también a Abascal, que también fue un partido, pues, aparte de conservador, y ahí tenéis, bueno, pues a un poco el señor de los anillos aquí en España, que es José María Aznar, con la madrina, que es Esperanza Aguirre. Pero vamos a ver, precisamente, combinándolo con lo que está pasando en Brasil, yo creo que es más que interesante que hagamos un repaso de Vargas Llosa, sabiendo que él tiene una misión que es la batalla cultural y que la está dando y le están pagando seguramente por ello desde hace muchos años. ¿Cuál es el recorrido, no solamente en América Latina, sino también en España? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Y claro, aquí nos encontramos a Vargas Llosa dándole premio, bueno, unos días a Cayetana, otros días a Ayuso, y con sincericidios como este. Pero vamos a escuchar, vamos a recordar a Vargas Llosa en la última fiesta de Atlas Network, que fue en Madrid, de la fundación, varias fundaciones, ¿no? Porque ahí está la Fundación Internacional para la Libertad, pero también está la Fundación para la Libertad y la Fundación Libertad. Es decir, todo libertad. No sé si veis el engaño. Bueno, fijaros, porque a este le pasa como Biden, tiene deslices que son de sincericidio. El referente es Ronald Reagan, que la quiere comparar con Ayuso, pero dice Ronald Goebbels, que Goebbels es otro de los referentes, porque siguen al milímetro los 11 principios de Goebbels del nazismo, tal cual. De las ideas que defendemos aquí y que son las ideas. Pero veis que repiten lo de las ideas, la batalla cultural, la batalla de las ideas, lo mismo que decía Chafuen de Atlas Network. Bueno, pues esta es la idea: libertad contra el comunismo y el terrorismo. Que también tiene Isabel. Isabel es una persona a la que a mí me gusta comparar con el presidente de los Estados Unidos, que era Ronald Goebbels. Ronald Goebbels, ni se acordaba, ¿no? Pero es verdad que Ronald Reagan, que venció en 1981, fue el punto de partida del asunto, bueno, de este asunto que creo que no es menor, que fue la creación de Atlas Network, incluso de la NET, que eso ya es otro tema, en el 83, pero que, bueno, pues son los dos referentes, ¿no? Margaret Thatcher y Ronald Reagan, junto a las escuelas, ¿no? Una, la escuela de Chicago, de Milton Friedman, y la escuela de Han Hayek o no sé qué, de la escuela austríaca, ¿no? Y que son los que repiten todos los peones que van poniendo, ¿no? Se llame Rivera, se llame Ayuso, Cayetana o Germán Ter, el responsable de economía de Vox, que repetía lo mismo. Bueno, pues son todos igual. Y fijaros las similitudes de todo lo que hemos visto antes, incluso de los documentos desclasificados de la CIA que hemos estado hablando. Tiene un instinto que está siempre a favor de la libertad. Ya está. Es que en Atlas Network necesitan eso. Habla de libertad. Libertad, libertad. Los madrileños se escuchan. Claro. Y ahora vamos al discurso de Ayuso en esto de Atlas Network, donde hay que repetir libertad, comunismo y terrorismo. Y es lo mismo que pone en la Carta de Madrid que en la Carta de Vox. Del Gobierno, José María Aznar, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa, y hacerlo en unas jornadas donde personas tan relevantes para la causa de la libertad van a participar, o ya lo han hecho, como los presidentes Lasso y Lacalle Pou, los expresidentes Aznar, Macri o Piñera. Bueno, todos los que dicen pertenecen a toda esta red de Atlas Network, ¿vale? Todos. Sí, han sido puestos como presidente por estas fundaciones, todos. De hecho, Guillermo Lasso es el presidente de la Fundación Ecuador Libre. Y todos están pillados en los Pandora Papers, ¿vale? Si todos tienen cuenta, que yo creo que es como los compran, esta peña o las petroleras o quien sea, pone pasta ahí en fondo, es como te meto dinero y te tengo agarrado por ahí, si te sales del redil, como en la mafia, saco todas las cuentas que tienes en paraísos fiscales. Intelectuales, académicos, empresarios y, en definitiva, todos los que estáis hoy aquí, porque hoy más que nunca la causa de la libertad es esencial. A lo largo de 2 décadas os habéis convertido en un ejemplo para la defensa de la libertad y, de forma muy especial, en el continente americano, en una de las regiones favoritas para los ensayos del comunismo bolivariano y de los demás movimientos totalitarios y antiliberales. Esto hace posible que los totalitarios se presenten ya sin caretas y que para muchos jóvenes el comunismo, el nacionalsocialismo o el terrorismo etarra... Comunismo, bolivarianismo y terrorismo.
ahí la única parte nueva es lo de bolivariano, pero el resto están en los documentos desclasificados de la CIA, lo de la libertad por un lado. Si nosotros defendemos la libertad para luchar contra el comunismo y el terrorismo, ¿no? Sí, es tremendo. Y es lo mismo que dice en la Carta de Madrid, ¿no? O Sendero Luminoso, no evoquen el espanto, la muerte y la miseria que trajeron al mundo. Los enemigos de la libertad se han propuesto acabar con el Estado de Derecho, haciendo que las instituciones se desmoronen desde dentro, ocupándolas por la puerta de atrás, y ya no se ocultan. Todo es todo. Bueno, esta es la narrativa, ¿no? Libertad, terrorismo, comunismo, tal cual, ¿vale? Esa es la narrativa un poco de Atlas Network que vemos, ¿vale? Vimos la fiesta, un poco a los miembros de toda la vida, ¿no? Es decir, Esperanza Aguirre, Lasqueti, ¿vale? Que precisamente se fue con la privatización, si os acordáis. Los sanitarios, igual que ahora con Ayuso, que está replicando el modelo, se echaron a la calle porque Lasqueti se cargó la sanidad pública. Y de hecho, pues recordad todo lo que ocurrió. Él se tuvo que ir y se refugió como decano en una de estos espacios donde se van a trabajar, que es la Universidad Francisco de Marroquín, que está en Centroamérica, y que fue elegido decano para descansar por haber hecho bien el trabajo de cargarse la sanidad pública. Bueno, ahí vemos a Cayetana, a La Calle, que es otro de estos que, bueno, vemos en todos lados. Ahí vemos, bueno, a Ayuso en una publicación de Atlas Network como referente, Antonella Martí, que es una de sus amigas, y aquí vemos a Rivera, ¿no? Que es, bueno, pues otro de los referentes que nos lo colocaron ahí. Decisión de Aznar y de toda esta gente, que había que meter otro partido supuestamente liberal, ¿vale? Y por eso entre ellos se echan halagos, ¿no? Esperanza Aguirre, Aznar, no solamente a Cayetana, Rivera, sino también a Abascal, que también fue un partido, pues, aparte de conservador. Y ahí tenéis, bueno, pues a un poco el señor de los anillos aquí en España, que es José María Aznar, con la madrina, que es Esperanza Aguirre. Pero vamos a ver, precisamente, combinándolo con lo que está pasando en Brasil, yo creo que es más que interesante que hagamos un repaso de Vargas Llosa, sabiendo que él tiene una misión que es la batalla cultural y que la está dando y le están pagando seguramente por ello desde hace muchos años. ¿Cuál es el recorrido? No solamente en América Latina, sino también en España. Y evidentemente la libertad, lo que no dicen, está totalmente peleada con la democracia. Vamos a escuchar qué decía y a quién apoyaba Vargas Llosa. Decían por aquí el Gafe Gate de Vargas Llosa. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante. Bueno, votar bien es algo muy, muy importante, ¿vale? Ahora vamos a hacer un repaso desde el último caso, el de Brasil, y vamos a hacer un repaso de todos los apoyos que ha dado, que básicamente a quien le ha dado el apoyo se lo ha cargado. De Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego, por las payasadas de Bolsonaro. Uma emoção muito grande. A gente precisava muito do Lula. É fundamental essa vitória. É emocionante. Muito obrigada, Lula, povo brasileiro, companheiros, estamos juntos. Boa hora, Boneto, para a gente lembrar os números do resultado Lula versus Bolsonaro, até porque o presidente eleito quebrou o recorde absoluto de número de votos. Nunca ninguém recebeu tamanho número de votos no Brasil. Vou lembrar aqui, 60.355.258 votos, um número que ainda pode mudar ligeiramente, porque estamos falando de 99,99% das urnas apuradas. Bueno, evidentemente, digamos, Brasil ha sido la última apuesta, ¿no?, por Bolsonaro. Es decir, es que no mide, ¿no?, Vargas Llosa. Es decir, es que más allá de la derecha, yo creo que ya no existe más allá. Bueno, Kast era del estilo, ¿no?, pero no tuvo ningún problema en apoyar a Bolsonaro. Y, bueno, se dio la castaña. Digamos, hay una... Este es el más antiguo en América Latina. Las encuestas dicen que grande,
de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, democracia demagógica. Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo. Es como tienen el librillo en todos los países exactamente igual, ¿no? Exactamente el mismo librillo para todos los países. Semejante, mi esperanza es que no. México fue una fiesta. Eufóricos, decenas de miles de mexicanos se lanzaron a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que llevará a la izquierda al poder por primera vez en la historia reciente del país. AMLO, como se le conoce popularmente, conquistó a los votantes con sus promesas de desterrar la violencia del crimen organizado y acabar con la corrupción, además de comprometerse a un gobierno austero y cercano a la gente. A todos esos mexicanos de comunidades aisladas, pobres, que nadie los mira, que tienen una necesidad terrible que los otros partidos nunca vieron. Hay gente de todos los lugares y clases, pero para esos mexicanos que nunca en la historia, en siglos, los han visto, es un día especial, es un día de fiesta. Porque los mexicanos votaron mal. Qué tremendo lo de Vargas Llosa. Sí, a ver, AMLO, lo primero que hay que hablar que en México los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, es decir, no es que se robaron todo, asesinaron a gente, taparon casos como los de Ayotzinapa, que intervinieron incluso el gobierno para hacerlo desaparecer, tienen el récord de espionaje con Pegasus a toda periodistas, políticos, todo, ¿no? Ya vimos cómo Peña Nieto contrató a la empresa CLS Strategy, la misma que apoyó el golpe de Estado en Bolivia, y tenía más de 20.000 cuentas falsas, es decir, con campañas falsas y noticias falsas, bots, etcétera. Y es que no sé cómo tienen narices de defenderlo. Ya os digo yo que AMLO es cualquier cosa menos comunista, y esto de la cultura woke. De hecho, se le podía criticar muchas cosas desde el feminismo y desde la izquierda, creo yo. Es decir, que no es precisamente un comunista, ¿no? Alguien, yo diría, bastante conservador, eso sí, que ha hecho de la bandera de la corrupción, y geopolíticamente muy valiente. También hay que decirlo, ¿no? En casos como el de Julian Assange, etcétera. Así que bueno, vamos con el siguiente café. Vos dijiste que si fueras argentino votarías a Macri. Dentro de unos meses, ¿lo volverías a votar en el caso que fueras argentino? Sí, lo volvería a votar sin ninguna duda. Matemático. El lista de centroizquierda que se postuló en fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner se impuso en primera vuelta con el 48% de los votos, contra poco más del 40% del mandatario liberal Mauricio Macri. Feliz que volvimos, muy feliz. Vamos al siguiente. Bueno, a ver, lo de Argentina, no sé cómo acabará. Ahí parece que Milei y Bullrich, precisamente los que no condenaron el atentado contra Cristina, que el intento de asesinato, pero es lo mismo que en Brasil, es decir, grupos que deliberadamente decían que había que asesinarla, pero por las mismas lógicas, porque han usado la misma lógica que en Brasil y que están usando aquí en España, y quien está detrás son estas fundaciones. Que tienen el método aprendido desde la Operación Cóndor, que al final la gente desea asesinar o justifica que asesinen, acosar durante un año a una familia en su casa, o ese tipo de cosas, ¿vale? Si estamos hablando de cosas no muy democráticas. Vamos al siguiente país. Muchísimas gracias a Carlos Mesa, y ojalá que gane esta elección con el apoyo del pueblo boliviano. Manuel Alberto Arce Catacora, queda, hermano, usted posicionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Viva Bolivia! Profundamente respiramos porque ahora hemos recuperado nuestra verdadera democracia. Que hay que sí, es sinvergüenza. Sí. Yo con lo de Bolivia no hay tanto desconocimiento y tanta pudredumbre, y hay que recordar que Vox y Oki Diario fueron ahí a apoyar asesinatos de gente. De hecho, Vargas Llosa fue a varios medios diciendo que el que había dado un golpe era Evo Morales. Y precisamente lo mismo que repitió Ana Rosa y que repitieron en medios de comunicación en España, y fue un golpe de Estado. Pero de verdad, yo os recomiendo el documental Fue Golpe,
tremendo. Si lo que pasó en Bolivia fue tremendo. Y que esta gentuza, es decir, yo creo que lo de Bolivia define perfectamente qué es lo que pasó y cómo se puso en el gobierno el partido de Atlas Network, ¿no? Óscar Ortiz, que era el candidato que sacó un 4%, que estaba en su partido Yanine Áñez y Óscar Murillo, el que fue ministro de gobierno, que es firmante de la Carta de Madrid y que contrató los servicios de esa empresa, Celes Strategy, para inventar noticias falsas y crear bots, y que al final le daba la información a Oki Diario para que sacara noticias falsas contra Evo Morales y contra ministros como el caso de Lorgia Fuentes. Y bueno, la celebración fue tremenda también por los bolivianos, sobre todo por las capas más vulnerables del país. Hay todavía una gran reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Yo por Fujimori no voy a votar nunca. Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido. Yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. Extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú la situación no puede ser más dramática. Un personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar un país ha sido elegido por los peruanos, aparentemente en elecciones limpias. Yo limpias las pondría entre comillas. Claro, fijaros que Ayuso repitió las fake news que lanzaban cuando ganó Pedro Castillo, en la cual decían que habían votado más de 20.000 muertos, y eso lo dijo Ayuso en uno de estos actos lo dijo en la Asamblea de Madrid, pero lo dijo en los actos de Atlas Network a los que ella asiste. Y claro, es tremendo. El fujimorismo tenía una vinculación, siempre habla de las narcodictaduras bolivarianas, pero realmente el fujimorismo tuvo una relación muy fuerte con el narcotráfico de manera demostrada. Y el otro es el que nos falta por ver, que es Colombia. Es decir, el uribismo, es que estamos hablando de espacios totalmente antidemocráticos, no son de derecha, son gente que asesina a gente. El caso de Bolivia, el caso de Fujimori, el fujimorismo asesinaron no solamente asesinaron, sino que también hicieron programas de que no pudieran reproducirse ciertas regiones. Es decir, miles y decenas de miles de mujeres, digamos que las hicieron infértil para que no pudieran tener descendencia. Es decir, cosas brutales. En fin, es que es increíble lo de esta gente y, apoyan espacios antidemocráticos, así de claro. Muy importante, digamos, subrayar el ejemplo de los países que han... Cast antes hemos visto a Marcela Cubillos. Cast también formó parte de una fundación de Atlas Network, que es la fundación Jaime Guzmán, que era el ideólogo de Pinochet y también el abogado y el principal constituyente, es decir, el que redactó la mayor parte de la Constitución, y era una persona ultracatólica, muy a la derecha que el propio Pinochet, y digamos que fue uno de los fundadores de la Fundación Jaime de Guzmán, que entró dentro de la red Atlas Network, y que, igual que Marcela Cubillo, era la imagen del sí por Pinochet. Se sabe que su padre aparte estuvo en la SS, vino de Alemania, huyó en la Segunda Guerra Mundial y fue a Chile, y él participó, era miembro de la SS, y están implicados en casos de exterminio de civiles, de población civil, durante el golpe militar en la región donde creo que fabricaban quesos, el padre de la familia Kass, ¿no? Así que estamos hablando de gente muy, muy chunga, la gente que elige esta gente. Salido adelante. Ningún país socialista ni comunista ha salido adelante. Ninguno. Es que no hay un solo ejemplo. Le voy a mandar un video de todas maneras dándole mi apoyo. Y ojalá ganemos las elecciones.
En eso estamos. Con usted arriba va a ser más fácil. Así que muchas gracias. Bueno, pues nada, encantado y buena suerte. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Hoy día la esperanza le ganó al miedo. ¿Qué va a pasar? Y para mí, uno de los casos más... Sobre todo, él ha dicho de que Petro quería acabar con la democracia, que como era herencia de los últimos años en Colombia, cuando lo que está pasando en Colombia con decenas de miles de asesinatos de civiles por parte del gobierno y de sus militares, es decir, es increíble, ¿no? Y que esta gente pues ha defendido el uribismo y son socios del uribismo, desde Vox al Partido Popular, y toda esta red que tienen también con Atlas Network es bastante potente, ¿no? Sobre todo con María Fernanda Cabal, que tiene muchos vínculos con paramilitares y con el narcotráfico. Es como la socia principal de Herman Terz, que es como uno de los enganches de Vox con estas organizaciones. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar si gana Petro las elecciones en Colombia? Bueno, esa es la catástrofe de América Latina, sin ninguna duda. Y sin embargo, ahí está. Y las encuestas nos dicen que Petro va subiendo y subió en la aceptación popular. Bueno, y si gana Petro, ¿qué va a ocurrir? Que el mundo dictatorial latinoamericano va a crecer, va a seguir creciendo, como ha estado creciendo todos estos años. Que somos la sumatoria. Pongo... Esta parte es un poco más larga, he seleccionado la parte más emotiva del discurso de Petro. Pues yo creo que caracteriza muy bien precisamente Colombia y el asesinato de civiles. No hay que olvidar que ahí decís, ¿no?, que es uña y carne Uribe y Aznar, que es el que está detrás de la formación de todos estos cuadros, o tiene mucho vínculo, ¿no? Digamos, después de la guerra de Irak, ¿no?, cuando fue fichado por ese entorno, ¿no? Fox News, digamos, empezó a tener muchos vínculos con Atlas Network. De hecho, creó su propia fundación, y el Instituto Atlántico de Gobierno formó a todos estos líderes de derecha, muchos de ellos, y que en el caso de Colombia, que ha sido el principal socio de Estados Unidos durante mucho tiempo para intentar dar golpes de Estado en Venezuela o no, en otras regiones, pero en el cual han asesinado a decenas de miles de civiles y han hecho un exterminio de un partido político que curiosamente era UP, Unión Patriótica, que asesinaron a más de 5.000 militantes, más de 100 candidatos a alcalde, 3 candidatos o 4 a la presidencia, incluso, bueno, a Petro lo intentaron asesinar cuando iba en el coche, y cientos de líderes sociales, campesinos en ámbito rural, incluso asesinaban a civiles para quedarse con el terreno. Y todo esto es el uribismo, el narcotráfico. No hay que olvidar que Uribe era, digamos, de la propia DEA o organismo de los Estados Unidos, lo ponía como uno de los miembros más importantes del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, que, bueno, pues financió toda una trama, y la serie Matarife, os la recomiendo, es espectacular, donde lo explica todo, en el cual tenían esa élite económica de narcotraficantes, política, etcétera, que controlaban el país y asesinaban. Y incluso cuando vincularon a Pablo Escobar con Uribe, el medio de comunicación que dio la noticia le pusieron una bomba y lo hicieron desaparecer. Hicieron desaparecer el medio de comunicación, asesinaron a todos los periodistas. Bueno, esto es lo que defiende esta gente, ¿vale? Y por eso me parece tan emotivo, y bueno, también el sobreesfuerzo de hacer estas alianzas, básicamente, que no es de izquierda, sino que es democracia. En el caso de la Colombia Humana, es un movimiento que empezó por el proceso de paz. Lo único que quieren es paz y que se acaben los asesinatos de paramilitares, de falsos positivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y fijaros, para mí esto creo que refleja un poco la lucha histórica por décadas de
de gente que buscaba la democracia por los abusos no solamente de Estados Unidos, sino de grandes multinacionales, y que, bueno, pues son herederos, son hermanos de estas dictaduras de las que hemos estado hablando en otros países como Brasil, Argentina, Chile, y que tienen vínculos con los mismos que están ahora en estas fundaciones que apoyan o que pertenecen a las candidaturas de espacios no democráticos que criminalizan a formaciones democráticas, incluso los asesinan. Historia de las resistencias de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de luchas, cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran decenas de miles, cuánta gente que murió, cuánta gente que está presa hoy en estos momentos. ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Podríamos sintetizar que es... Bueno, ahí habla de liberar a la juventud porque hubo unas manifestaciones, unas revueltas muy grandes en Colombia de millones de personas y que yo hice un hilo, la verdad es que el más terrorífico, donde se veían a manifestantes que la policía se los llevaba y luego aparecían los cadáveres flotando en el río. O sea, algo tremendo y totalmente blanqueado, cosa que no han contado aquí los medios de comunicación y que ha estado sucediendo en Colombia, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Y por eso es tremendo, y precisamente el momento más emotivo es cuando hacen pasar a la madre de Dylan, que fue uno de los asesinados más recientes por la policía, que le dispararon armamento no legal y se le incrustó en el cráneo. Es un gobierno de la vida, la paz, la justicia social, la justicia ambiental, las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados. Buenas noches para todos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? Buenas noches para todos. En nombre de mi hijo Dylan, que es una víctima más de este país, en nombre de todas las víctimas de los falsos positivos, Nicolás Neira, Yuri Neira, Diego Felipe Becerra y todas aquellas víctimas que hemos sido de este gobierno y de los anteriores, alzo mi voz por mi hijo, porque exijo justicia. Y le doy la bienvenida, presidente, porque en usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia. En usted está la esperanza de nosotros los pobres, de los necesitados, del negro, del blanco, del rico, del pobre. En usted está la esperanza. Bienvenido a Colombia, a nuestro país, presidente. Señor Vargas Llosa, una preguntita, ¿nos podría contestar una pregunta? ¿Nos puede hacer una valoración sobre las elecciones en Colombia? ¿Considera que los colombianos han votado bien o han votado mal? Bueno, yo creo que han votado mal. Siempre dije... Bueno, evidentemente ese es un poco el repaso en América Latina. Básicamente los socios de esta gente son criminales. Son criminales por el nivel de corrupción o porque básicamente hacen exterminio político de rivales con todas las estrategias que os podáis imaginar, y que en España, digo por hacer un poco referencia, porque si Vargas Llosa lleva mucho tiempo en este espacio, y si vosotros creéis que Girauta es casualidad el repaso que ha hecho, si pensáis que Toni Cantó es casualidad el repaso de izquierda a derecha que ha hecho, o que Rosa Díez también es casual los cambios de partido, los partidos nuevos que ha creado, pues evidentemente solo hay que ver quién acompañaba ya en ese momento y quién maquina, ¿no?, la construcción de nuevos partidos, como pasó con Ciudadanos, como pasó con Vox
Y solo hay que ver quiénes le tenían manía, en este caso, a Rajoy, ¿vale? Se creó Ciudadanos, o se le dio un vuelo. Lo mismo pasó con Vox, no solamente por la financiación por parte de Esperanza Aguirre con diferentes chiringuitos de NAES, que es la precuela de Vox, y no solamente eso, sino que se le puso el chiringuito a Santiago Abascal para que pudiera armar el partido político que es Vox. Y lo mismo con Ciudadanos, es decir, con Ciudadanos pasó algo muy parecido, es decir, toda esta gente que vemos ya llevan mucho tiempo en espacios parecidos, que ahora lo vemos y retuitean lo mismo, salen al mismo tiempo con las campañas de desinformación. Ellos le llaman batalla cultural, y ya vemos que todo este entorno es de batalla cultural, y Rosa Díez desde hace muchos años está en la batalla cultural, y por eso le retuitean 7.000, 8.000 bots, los mismos que a Vox, desde hace mucho tiempo, aunque ya no exista el partido. Pero fijaros lo que decía precisamente Vargas Llosa de UPyD cuando se inauguraba, porque él vino y apadrinó este partido político que trató de recopilar, cuando los casos de corrupción del Partido Popular empezó a hacer mella, pues un partido, igual que Ciudadanos, más democrático, de regeneración política, que básicamente criticaba a la izquierda y se quería quedar los votos para que no los recogiera la izquierda, ¿no? Igual como pasó con Ciudadanos posteriormente. Que desde la creación de UPyD, que yo veía en UPyD, digamos, dentro del espectro político español, lo que está más cerca de lo que yo creo que soy, del tipo de liberalismo que es el mío, y esa es la razón por la que desde que existe UPyD, en todas las elecciones en las que he podido votar, he votado por UPyD, y lo voy a seguir haciendo mientras sienta que UPyD es lo que está más cerca de aquello en lo que yo creo y aquello en lo que yo defiendo, ¿no? Bueno, eso es lo que decía, es el país o el partido que más se parece a mí, mi ideal y tal. Hay que decir que en UPyD entró gente súper valiosa. De hecho, había un bipartidismo, ¿no? Básicamente, la estructura de la política en España era un bipartidismo corrupto, metido en todas las empresas del IBEX 35, robándonos a los españoles, rescatando bancos, es decir, una auténtica vergüenza. Es decir, y que, bueno, lo de Felipe González ya es caso aparte. Y luego, bueno, Izquierda Unida, que también, siendo muy minoritario, para mí tuvo una etapa, o por lo menos un líder, ¿no? Con Julio Anguita, que también dentro del partido también le pusieron sus trabas, y que luego estaba vacío, y PNV, ¿no? Básicamente ahí se repartía todo, y UPyD, bueno, pues sobre todo con la corrupción del PP, para hacer un poco de colchón y que en ese bipartidismo no se fueran todos los votos al PSOE, pues se sacó de la manga esto, y ahí hubo gente muy buena como Reyero, que de hecho lo tuvimos aquí, y de hecho lo descuartizó a Abascal en una comisión de investigación con los chiringuitos que le puso Esperanza Aguirre, y había gente, bueno, pues que también con la mejor intención entró ahí, pero para mí el origen claramente pues tenían manos oscuras detrás, y el hecho que Rosa Díez y Vargas Llosa esté ahí claramente pues así lo dice, ¿no? Pero fijaros qué pasó poco después del apoyo de Vargas Llosa. Deja a un partido en riesgo de extinción. No presentaré mi candidatura para el Consejo de Estado. El fracaso electoral les ha dejado además sin un duro. Me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa. En fin, bueno, vale, bueno, yo creo que Vargas Llosa, en fin, donde apunta, creo que no falla. Habéis algunos comentarios que hacéis por aquí. Dice Maidova, no le van a llamar más. Jaja, bueno, claro, precisamente los últimos actos lo está haciendo con Ayuso, ¿no? Lo hemos visto el fin de semana. Yo creo que Ayuso, Omar, debe estar bastante nervioso, y yo creo que la agenda se la modificarán para que Vargas Llosa no vaya mucho a sus actos, o que no hable mucho sobre ella. Chascarraschas dice, se le va la pinza. Antonio Barea 2309, si cuando me haga mayor empiezo a hablar con Vargas Llosa, hacedmelo saber, por favor. Cuprico Contilde, buah, qué ganas de que haga un vídeo de Llosa apoyando a Feijóo en las próximas elecciones, o Ayuso, ya veremos. Sí, tiene toda la pinta que Ayuso, no, Feijóo de momento no está en el club.
Mayoba, ¿por qué se nos irá a descansar a Villameona? Por Dios. En fin. Antonio Barea 23 dice crowdfunding para que Vargas Llosa hable bien de OK Diario. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.